buenos días y bienvenidos a tu devocional Despierta, Despierta. Hoy hablaremos sobre el ministerio de un sacerdote. Hemos estado hablando sobre el reino de los sacerdotes. Si no has visto el devocional del jueves pasado, aquí te dejo el link para que lo veas si no lo has visto. Bueno, la mayoría de personas entendemos la función de un rey, que es gobernar. El rey gobierna y tiene la responsabilidad sobre un pueblo de darles comida, de darles todo lo necesario para que vivan bien y en prosperidad. La función de un rey es llevar a su reino a un mejor estado, siempre en aumento, siempre con mejor calidad de vida. Para eso son los reyes, por eso gobiernan, pero también demandan de un pueblo fidelidad y también demandan de un pueblo trabajo, esfuerzo de parte pues prácticamente de ambas partes. Pero el rey se encarga de gobernar. Ahora miraremos cuál es la función de un sacerdote en su casa, un sacerdote en la iglesia y por qué el sacerdocio. Bueno, hablaremos en este devocional acerca del ministerio de un sacerdote. La palabra sacerdote en su concepto tiene una palabra clave, y esa palabra clave, que es la que determina la función de un sacerdote, es sacrificio. Esa palabra procede de la lengua latina que significa sacrificium, que viene y tiene dos connotaciones. Una es que es un homenaje o una ofrenda que es ofrecida a una divinidad para rendirle tributo a esa divinidad. Y la otra puede ser empleada también como un gran esfuerzo que realiza la persona para alcanzar un objetivo. Entonces la palabra sacrificio tiene esas dos connotaciones, pero el sacerdocio el sacrificio dentro del sacerdocio tiene las dos connotaciones. Una, que es una ofrenda dedicada a una divinidad para rendirle tributo. Y dos, es un gran esfuerzo que realiza una persona para alcanzar su objetivo. Entonces, dentro del sacerdocio, los dos significados y las dos connotaciones son importantes a tener en cuenta. Un sacerdote entrega las ofrendas, los sacrificios a Dios, y el sacerdote hace el máximo esfuerzo para que su pueblo reciba el beneficio del sacrificio entregado a esa divinidad. En el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En esta palabra de Hebreos que está en el Nuevo Testamento, nos dice que el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Eso significa que Dios ha seleccionado, apartado, llamado, escogido a hombres de entre los hombres para que sean constituidos sacerdotes, y son constituidos a favor de los hombres. Entonces, todo sacerdote, todo líder, todo pastor, que es el sacerdote de la iglesia, está constituido pastor, líder o sacerdote para que esté a favor de los hombres, a lo que a Dios se refiere. Él tiene que presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, tanto por los de él como por los del pueblo también. Dice, y nadie toma para sí, quiere decir, yo no me llamo sacerdote porque yo quiero, o yo decidí ser sacerdote. No, ese llamamiento es una honra de parte de Dios.
Dios te escoge sacerdote, Dios te llama pastor, líder, guía espiritual, padre espiritual. ¿Por qué? Porque es un llamamiento santo de parte de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas. Tu llamado como sacerdote es a presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también el sacerdote tenga algo que ofrecer. Algo que ofrecer. En la Biblia hay dos historias de personas que hicieron ofrenda y sacrificio a Dios y fueron reprendidos por Dios. Y esos dos personas que lo hicieron fue Saúl y Usías. Saúl, siendo rey y teniendo autoridad, no tenía derecho a presentar sacrificio y ofrenda. No tenía que hacer la labor del sacerdote. Él era rey, no sacerdote. Y Usías también era rey y también ofreció, y Dios les juzgó severamente por sus actos, por lo que hicieron, porque no fueron llamados. En la Biblia habla acerca de la tribu de Leví. La tribu de Leví eran los sacerdotes, era la tribu especial de los sacerdotes, los que ofrecían a Dios sacrificios, los que se podían presentar en el tabernáculo a ofrecer todo el sacrificio que la gente traía por sus pecados, ya sea un buey, un cordero, una paloma, todo lo que ellos traían, el sacerdote era el único autorizado a presentar esa ofrenda delante de Dios. Hoy en día la gente quiere entrar a presentarle a Dios sus ofrendas, y vamos a ver un ejemplo que es muy práctico y que lo vemos en la iglesia, el diezmo, por ejemplo, o las ofrendas en efectivo. Mucha gente lleva la ofrenda y el diezmo, pero tiene un conducto. Por ejemplo, cuando usted le va a entregar a Dios el diezmo, no le dice, mira, Señor, aquí te entrego tu diezmo, y Dios saca la mano y entra por la tierra y coge tu diezmo de tu mano y se lo lleva. No, hay un conducto, y el conducto es el alfolí. Tú tienes tu ofrenda en la mano, tu diezmo, y la entrega al alfolí. Ahí le está entregando al sacerdote, le está entregando por medio del alfolí, le está entregando tu ofrenda al sacerdote, y el sacerdote coge el alfolí y se lo entrega a Dios de parte de toda la congregación, de parte de todo el pueblo. Entonces, ese es como un ejemplo en el que Dios lo podemos ver práctico. Estamos hablando de todas las reuniones, vemos cómo pasa el alfolí para que entregues tu ofrenda. Fácil sería decirle, bueno, Señor, mira, aquí te entrego el diezmo y bueno, no lo cogiste, no, aquí lo tengo, cógelo, pero Dios no lo va a coger, Dios no va a meter su mano para cogerlo. Tienes que entrar dentro del círculo, dentro del conducto regular, que es el alfolí, para que el alfolí sea tomado por el sacerdote y sea presentado a Dios. Así, es algo así parecido. Es un ejemplo que se me vino ahora a la mente. Entonces, no todo el mundo tiene esa posibilidad de presentarse delante de Dios, porque hay mucha gente que su pecado, su condición, su incredulidad no le permite acercarse a Dios. No todos son llamados apóstoles, no todos son llamados pastores, no todos son líderes espirituales. La congregación, la gente, la multitud depende de esa persona, de ese líder puesto espiritualmente, para que esa persona haga sacrificio por nosotros en oración, en intercesión, como lo hizo Jesucristo por nosotros. Aunque Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para que nosotros podamos ser llamados sacerdotes, santos y casa espiritual, tenemos que ser piedras vivas y estar viviendo en comunión con Jesucristo, para decir, bueno, yo no necesito del sacerdote, mi sacerdote es Jesucristo.
pero tenemos que vivir en santidad. Es un sacerdocio santo, dice la palabra de Dios, y hacerlo todo en el nombre de Cristo Jesús. Aquí en este versículo vemos la función de un sacerdote. Primero, el verbo, la acción es ofrecer a Dios. Todo lo que se hace en una congregación es ofrecido a Dios. Esa es la función del sacerdote. Y también el sustantivo podríamos decir sacrificio a Dios, sacrificio. Es ofrecer un sacrificio. La alabanza, por ejemplo, en una iglesia es un sacrificio a Dios, es la ofrenda de alabanza que el pueblo le da a Dios, un ejemplo, todos los domingos. Ahora, ¿cuál es la función del sacerdote? Antes de empezar la alabanza, el sacerdote de la casa se levanta y le ofrece a Dios esa alabanza, ese sacrificio que el pueblo está haciendo para él. Entonces, algo que se ha perdido muchas veces, porque empieza la alabanza en una iglesia y no se le entrega a Dios, no se hace la ofrenda. Y eso lo hace el pastor de la casa, lo hace el sacerdote, porque él es el encargado de ofrecer el sacrificio. Ese sacerdocio levítico no es un sacerdocio superior, es un sacerdocio inferior. Entonces todos los de la tribu de Leví, que por sus generaciones, porque fue la tribu seleccionada para ofrecer el sacrificio y ser sacerdote, es un sacerdocio inferior, no supera al sacerdocio de Jesucristo, que es el sacerdocio superior, el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué es superior? Porque el sacerdocio levítico es el sacerdocio que por generaciones y por institución de Dios a la tribu de Leví se le fue dada. Pero el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio que lleva reino, quiere decir gobierno y sacerdocio al mismo tiempo en uno. Es el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec era el rey de Salem. Cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. Por eso es que la cena del Señor, donde hay pan y vino, es como una restitución del sacerdocio de Jesucristo. Cuando Jesucristo compartió el pan y vino con sus discípulos, ahí les estaba diciendo: estoy restaurando en mí el sacerdocio de Melquisedec. Y ahora lo comparto con ustedes, el pan y el vino les comparto el sacerdocio de Melquisedec a ustedes también. Y así se ha hecho por generación. Cada vez que tomamos la cena del Señor, estamos aceptando, recibiendo el sacerdocio de Melquisedec en nuestras vidas. Por eso es que es importante entender cuál es ese sacerdocio. Es el sacerdocio que tiene gobierno, el gobierno, porque él era rey. Jesucristo es rey, Melquisedec fue rey y al mismo tiempo sacerdote. Ahora dice Hebreos capítulo 5 versículo del 6 al 7: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El ministerio de Jesús, aparte de sanar a los enfermos, aparte de hacer milagros y señales, estaba en la súplica eterna: salvaré a la humanidad por siempre, eternamente. Oraré por ellos perpetuamente, eternamente, a través de los tiempos. No fue algo que fue momentáneo, no fue sus 3 años y medio simplemente de ministerio, fue algo que prosiguió, como el sacerdocio de Jesús fue para siempre. Hasta hoy todavía ese sacerdocio está vigente. ¿Qué nos muestra el libro de Apocalipsis? En el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo del 5 a 6 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mediante el perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestra sangre de Jesús, hemos sido llamados y hemos sido partícipes del reino de los sacerdotes.
¿Qué significa para nosotros ser rey y sacerdote? Significa gobierno. Dios nos llama a establecer el reino de Dios en la tierra, pero también nos asegura que después de que todo esto pase, gobernaremos con Cristo en el periodo milenial. Y no sabemos qué tanto tiempo falte para eso, pero estamos a las puertas de que un acontecimiento tan importante como eso suceda. Significa que gobernaremos con Jesús en el tiempo milenial, significa que estaremos con Él sentados para gobernar las naciones, porque hay involucrado reino, pero también hay involucrado sacerdocio. Como reyes se supone que gobernemos su reino y que establezcamos el reino aquí en la tierra. ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Sí estamos trabajando en función de establecer el reino de Dios aquí como reyes? Pero también nos demanda sacerdocio, quiere decir sacrificio. Ahora, ¿cuánta gente sí sacrifica? Somos sacerdotes pero no sacrificamos. Somos sacerdotes pero no dejamos nuestra comodidad. Somos sacerdotes pero entre visitar a los enfermos y la comodidad de mi casa, prefiero la comodidad de mi casa. Somos sacerdotes pero entre ir a visitar y a predicar a los parques, ganar almas para Cristo, entre irme a viajar, a pasear, a disfrutar la vida, a las fiestas, a los bailes, a las reuniones. ¿Qué sopesa? ¿Qué es lo más importante? Hay muchos líderes, pastores, que prefieren los placeres de la vida al servicio del Señor, al sacrificio. Mucha gente no deja, esa palabra donde dice Dios, al que no deja padre, madre, hijo, no es digno. Yo muchas veces pienso, esa palabra a mí siempre me martilla, siempre me digo, si estoy dejando mi comodidad, si estoy dejando mi familia. No crean, la palabra de Dios me exhorta y esa palabra la tengo muy presente. Cuando tengo que tomar decisiones siempre pienso, y esa palabra sí está cumpliéndose en mi vida. ¿Lo está llamando Dios a usted en este día? ¿Usted siente el llamado de Dios a ese sacerdocio sacrificial, a ese sacerdocio dispuesto a morir a usted mismo, a sus placeres, a sus gustos, a sus cosas? Permíteme decirle que no existe un llamamiento superior a esto. No hay algo superior al sacerdocio superior, al sacerdocio de Melquisedec. No existe nada superior. Si usted quiere buscar un apostolado, si usted quiere buscar mejor dicho, ¿qué busca usted dentro del reino de Dios? No hay nada superior al sacerdocio de Melquisedec, porque es un sacerdocio que lleva reino, quiere decir gobierno y sacrificio, entrega de ofrenda para Dios. Entonces, tremendo que uno en estos momentos de la vida aún todavía no entienda el llamado como sacerdote de su casa, de su iglesia, el llamado que Dios nos hizo. ¿Esto implica cambios? Sí, implica cambios cuando nosotros entendemos nuestro sacerdocio y nuestro llamado de parte de Dios. Implica hacer cambios en muchas cosas. Si antes me gustaba dedicarle tiempo a mi hobby preferido, ¿no? Mi hobby, ir a jugar, o mi hobby especial, pero el sacrificio me demanda otra cosa, ¿qué escojo? ¿Cuál de las dos partes? Eso es algo que tenemos que analizar personalmente, y es algo muy íntimo. Bueno, no es difícil, es duro, pero no es imposible. Diría yo que es un poquitico difícil, pero no es imposible. Algo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el llamado que Dios nos está haciendo a orar. El sacerdote ora, el sacerdote intercede, el sacerdote ya hace lo que Dios le llamó. Por ejemplo, si Dios te coloca a ti a vivir en Estados Unidos, Dios te coloca ahí para que ores por Estados Unidos, para que intercedas por Estados Unidos, para que intercedas por el pecado de Estados Unidos, para que pidas a Dios perdón
por el pueblo de Estados Unidos para que Dios perdone y sane la tierra. Ese es el llamado que Dios le ha hecho al sacerdote, para que presente ofrenda de oración e intercesión a Dios por la nación. Si estás aquí en Colombia, Dios te llama a que ores por Colombia, intercede por Colombia, por el que está enfermo, por el que está en pecado, por el niño, por el anciano, por el drogadicto, por el afeminado, por todos hay que orar. Y esa es una ofrenda a Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios está buscando y lo que está llamando de ti. La oración, la intercesión, la súplica, como lo hizo Jesucristo y como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Esa es la manera de ofrecer sacrificio a Dios. No es fácil levantarte a la 1 de la mañana, 2 de la mañana y dejar la comodidad de la cama por interceder por un pueblo que usted no conoce. No es fácil levantarte y dejar la comodidad de tu televisor para interceder por las prostitutas de una nación, por los gobernantes de una nación. No es fácil hacerlo porque está primero y prima la comodidad más que el llamado. Cuando el llamado es superior y cuando el llamado prima más y es más importante, no importa los placeres, no importa mi hobby, no importa mis gustos, no importa. ¿Por qué? Porque prima el deseo de hacer sacrificio delante de Dios. Hay algo que también me parece muy importante y es la oración que Dios le dice a Aarón que haga por los pueblos de Israel. Le dice: así bendeciréis a los hijos de Israel. Números capítulo 6 versículo del 22 al 27 dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice la palabra de Dios: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta oración es importantísima, que el sacerdote la haga todos los días cuando esté reunido con el pueblo de Dios. Por eso el sacerdote tiene que estar muy pendiente de la necesidad del pueblo. Pero también fuimos llamados a gobernar. Dentro de la iglesia hay que establecer gobierno, autoridad, que todo vaya conforme a lo establecido por Dios, que las cosas se hagan conforme a lo establecido por Dios, no mis gustos, no lo que yo quiero ni lo que a mí me gusta, es como Dios quiera que sea. Por eso es que muchas iglesias no parecen iglesias, parecen salones de eventos, parecen club social, porque no van establecidos a las normas de Dios. Entonces el sacerdote tiene que estar muy cuidadoso de que así se cumplan las cosas como Dios quiere que se hagan. Llegamos a nuestro final de este devocional. Quiero que medites en la palabra, que busques los versículos. Si no estás de acuerdo conmigo, escríbeme en los comentarios, dime no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo, y de verdad estudiemos la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Esta es la oración sacerdotal del día de hoy para tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Mil bendiciones. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra se gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te
grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborota